Buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga enormemente en el día de hoy. Espero que hayan tenido una semana bendecida, que el Señor Todopoderoso haya sido quien guíe sus caminos y que tenga bien suplir cualquier necesidad que haya en nosotros. Una vez más estamos en la noche de hoy con el fin de estudiar nuestra lección de la escuela bíblica, continuar la lección de la semana pasada. En primer lugar me permito orar. Gracias Padre amado por tu amor y tu bendición. Gracias Señor porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias Padre amado por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego Señor en esta hora que seas tú Padre Santo supliendo cualquier necesidad Padre que haya en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Que seas tú trayendo paz, gozo a nuestros corazones Señor por encima de toda circunstancia, Padre. Sabemos que en el mundo actualmente, sobre todo en nuestro país, se están viviendo situaciones difíciles, Señor, por la pandemia y todo lo que ha traído consigo, Señor. Te ruego en esta hora por la vida de mis hermanos y de cada uno de sus familias, seres amados, Señor, que seas tú trayendo misericordia, pero sobre todo, Padre, que seas tú trayendo tu salvación sobre la vida de cada uno de los seres queridos, Padre amado, y que seas tú trayendo, Señor, entereza, firmeza, Padre Santo, deseos de buscarte, de crecer más en ti, y que en esta hora te lleves, Padre, cualquier distracción y que seas tú permitiendo que nuestra mente y nuestro corazón se disponga a estudiar tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En la clase anterior, la semana anterior, estudiamos los requisitos para no ceder ante la presión. Hoy vamos a darle continuidad a dicha lección aprendiendo 5 fuentes de presión. Si estudiamos los requisitos para no ceder a la presión, hoy vamos a ver la presión de qué o la presión de qué cosas en particulares. Hoy vamos a hablar 5 componentes que pueden generar presión sobre nosotros y afectar nuestras decisiones y nuestra integridad en el día a día. En primer lugar, la sociedad y la cultura en la que vivimos. Hay múltiples formas en las cuales la sociedad y la cultura que vivimos actualmente puede generar o ejercer presión sobre nosotros y sobre las decisiones del día a día. Un ejemplo muy común, peculiar, que todos entendemos y hemos pasado por él en algún momento de nuestra vida, es la moda. Si somos trabajadores, estudiantes, etcétera, podemos reconocer que en el día a día seguramente utilizamos ropa para trabajo, uniforme o cosas así, pero de vez en cuando estaremos utilizando ropa adecuada a una ocasión especial, sea una reunión de trabajo, sean reuniones familiares, sean compromisos, etcétera, etcétera, la cual en su mayoría de veces procuramos esté de acuerdo a las tendencias actuales de la vestimenta y que de alguna manera nos haga lucir muy bien. En términos generales, no tenemos que cumplir estrictamente el código de moda de la época, pero para algunas personas eso es muy importante e incluso cuando llegan a un lugar pueden en primer lugar echar un vistazo sobre cómo están vestidas las demás personas y si sienten que encajan o acoplan a dicha manera de vestir, se sienten bien. Por lo contrario, si sienten que no acoplan a la manera de vestir de los demás, incluso puede que de antemano se sientan tristes y dañen toda la velada que ni siquiera ha empezado y que tal vez sería un tiempo de gozo y de disfrute para ellos. Esto se debe, mis hermanos, particularmente a la inseguridad que hay en nuestros corazones y no precisamente a la ropa que podamos llevar o no llevar. Pero dicha inseguridad nos puede llevar a vestir atuendos, ropa o accesorios que vayan en contra de la honra del Señor o de la manera en que Dios nos indica debemos vestirnos, sobre todo en las damas, que es más frecuente. También tenemos otro ejemplo sobre cómo la sociedad y la cultura puede afectar nuestras decisiones o puede ejercer influencia en nuestras decisiones, y es aquel deseo de llevar nuestra vida con base a cómo viven los demás. Por ejemplo, o ponía el autor del libro un ejemplo, que era la mujer que está en la casa y ve al vecino remodelando su casa, pintándola, poniéndola más bonita, e inmediatamente le solicita a su esposo que deberían empezar a hacer lo mismo ellos para no quedarse atrás con respecto a lo que hace el vecino, sin tener en cuenta si su casa necesita o no necesita dicho arreglo, si se van
a ver obligados a tomar una decisión que afecte su economía o sus planes a futuro que sea totalmente innecesaria. De pronto no es nuestro caso, pero tal vez no tenemos la casa y no es el momento, no tenemos el soporte financiero para comprar una casa, pero simplemente como vemos que los demás o las demás personas donde vivimos, nuestra familia, nuestros amigos están comprando su propia casa, decidimos tomar la decisión económicamente errada en ese momento de comprar una casa. O puede ir más allá también, comprar un carro, a veces hasta conformar una familia, porque los demás vemos que también están conformando una familia, se están casando, teniendo hijos, y nosotros nos queremos quedar atrás y tomamos decisiones erradas que van a afectar nuestro futuro, el futuro de nuestro hogar, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque simplemente dejamos que nos presionara o ejerciera presión sobre nosotros lo que los demás estaban haciendo y cómo nos hacía sentir eso. Evidentemente, cuando hemos creído en el Señor, cuando conocemos el gran precio que Cristo pagó por nuestras vidas, esa inseguridad o ese deseo de vivir con base a lo que los demás hacen debe cambiar en nosotros. Otra importante fuente de presión en nosotros es la familia. La familia ejerce una presión increíble, sobre todo en aquellas personas que no nacimos en el seno de una familia cristiana. Y muchos, estoy seguro, se identifican con lo que acabo de decir. Ponía el pastor Núñez un ejemplo que a veces veía novios que decidían casarse, cristianos, pero de familias no cristianas, y tenían grandes problemas a la hora de elegir la manera en que celebrarían dicha unión, porque veían dificultad a la hora de no ceder a los deseos de sus familiares, teniendo en cuenta que, además, que no querían quedar mal con ellos, en muchos casos ellos eran quienes costeaban el valor o los gastos de dicha celebración, que al final gran cantidad de ellos terminaban cediendo a dichos deseos, peticiones o exigencias de la familia, aunque muchas veces esta manera de celebrar la unión del matrimonio no fuera propia de una pareja cristiana o no honrara lo que sabemos a Dios le agrada. Entonces, la familia puede ser un factor importante a la hora de ejercer en nuestras decisiones, no solamente viendo este simple ejemplo, sino ver la manera en que socializamos y muchas otras cosas. Como les decía antes, en mi caso, que nací en el seno de una familia no cristiana, y no hablo en particular de mi núcleo familiar, sino del resto, tíos, primos, etcétera, que siempre tienen ciertas tradiciones, costumbres en la manera de hacer las cosas, en la manera en que está visto hacer ciertas cosas o está visto no hacer ciertas cosas, la manera como se celebra, la manera como se actúa con respecto a la toma de decisiones, que muchas veces van en contra de lo que el Señor habla en su palabra, y que a veces cuando empiezan a ver que aquella persona que era igual a ellos, que tomaba las decisiones igual a ellos, en algún momento empieza a ser como un bicho raro, todos te empiezan a ver diferente, incluso a veces lo toman jocosamente, y cómo así que te volviste cristiano, y cómo así que ahora no haces esto, incluso empiezan a exagerar, entonces ahora el pastor no te deja hacer esto, entonces ahora no te dejan hacer tal cosa, y a veces por sentirnos intimidados o por sentirnos de alguna manera excluidos o apartados de nuestros familiares con los que hemos compartido muchos momentos, con los que amamos mucho, tendemos a ser débiles en ese momento, a dejar que esa presión nos afecte y a retroceder en nuestras decisiones de honrar al Señor en la manera como hablamos, como celebramos, como vestimos, etcétera, etcétera, como tomamos nuestras decisiones, cómo llevamos a cabo una relación, por ejemplo, cómo llevamos a cabo nuestras finanzas, en todas aquellas decisiones en las cuales ya habíamos decidido honrar a Dios, podemos nuevamente retroceder y dejar que esa presión ejerza influencia sobre nosotros. La tercera fuente de presión que estudiaremos el día de hoy es la educación. La educación en el día de hoy, estoy seguro, es un gran reto para los padres de familia cristianos. Yo no tengo hijos, pero lo que uno lee, lo que uno ve en las noticias, incluso en nuestra sociedad, en nuestro país, nuestra ciudad no tanto, pero en países más desarrollados, es completamente un reto. Educar a un hijo en las creencias de Dios, en las creencias de la Biblia y al mismo tiempo en lo que le enseñan en el colegio. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos en los que tal vez ahora hayan cambiado las cosas, no sé cómo están las cosas con el nuevo presidente, pero en algún momento incluso era prohibido hablar de religión o dar cátedra de religión en los colegios y enseñaban cosas totalmente contrarias a nuestras creencias. Y si bien es un reto para los niños pequeños, asumamos ya niños pequeños formados en un
en una educación cristiana de hogar, pero que llegan más adelante cuando son adolescentes a una universidad y se enfrentan con enseñanzas como las teorías de la evolución, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes responder a eso? Yo particularmente recuerdo en mi época de estudiante de colegio, que pues no es tan viejo, pero tampoco es que digamos comparable a los tiempos actuales. Recuerdo que estudiamos las teorías de la selección natural de Darwin, el origen de la vida, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. En esa época mis conocimientos de la palabra eran muy escasos y realmente pues tomaba eso como algo normal. Siempre era creyente porque mi familia me instruyeron desde pequeño a ser creyente y temeroso de Dios, pero no era un gran conocedor de la palabra. Pero recuerdo con mucha claridad que habían 3 estudiantes que eran testigos de Jehová, 2 de ellos hermanos, ¿no?, que de un principio dejaron sentado muy claro cuál era su creencia sobre el origen de la vida y el origen del mundo, y que eran totalmente convencidos que Dios era quien había creado tanto al ser humano como al universo en general. Y aunque, como les digo, mi escaso conocimiento de la palabra hacía que no lo viera como la gran cosa. Bueno, ellos creen, yo también creo lo mismo, pero bueno, ellos se paran a decirlo y son firmes en eso. Para mí no era la gran cosa. Pero qué bueno y qué admirable es. Y ojalá que cualquiera de nosotros en su momento, que estuviésemos expuestos a todas estas teorías que van en contra del conocimiento de la palabra de Dios, pudiéramos ser claros y firmes en mantenernos en nuestra creencia y que los demás supieran o sepan cuál es nuestro creer realmente en Dios, que de ninguna manera nos confundamos ni escondamos nuestras creencias con tal de ceder a la presión del grupo o de autoridades científicas, personas que admiramos como nuestros profesores o personas intelectuales con las cuales nos estamos rodeando en ese momento. La cuarta fuente de presión que estudiaremos en la noche de hoy son las malas compañías. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La presión de grupo en muchos jóvenes ha sido la clave de muchas malas decisiones que, como tal han traído consecuencias sobre sus vidas o nuestras vidas en el momento que éramos mucho más jóvenes. E incluso hoy día puede seguir siéndolo así. La Biblia nos habla en Gálatas 2:11 al 14. La historia cuando Pedro inicialmente comía con los gentiles y posteriormente cuando llegaron los judíos, se apartó de ellos por temor a lo que estos últimos pudiesen decir. Recordamos que tanto Pedro como Bernabé hicieron lo mismo y que Pablo, al darse cuenta, les confrontó. Y que aquí podemos apreciar no solamente el concepto de las malas compañías, sino que estuvieron sujetos a dicho error o a dichas pasiones un apóstol que había caminado sobre las aguas y alguien como Bernabé que había iniciado a Pablo en la vida cristiana. O sea, no eran cualquier persona, no eran cualquier adolescente sin conocimiento profundo de la Biblia. Eran 2 personas, una de ellas educada al día a día con nuestro Señor Jesucristo, como les decía, había caminado sobre las aguas, y aún así las compañías o la presión de las compañías inadecuadas, porque bueno, tampoco podemos decir malas en este sentido, pero las compañías inadecuadas pudieron cambiar sus decisiones y la manera como se llevaban íntegramente, dejando de hacerlo en este caso. Entonces imagínense, si eso le sucede a Pedro y a Bernabé, ¿cuánto más no nos pasará a nosotros? Yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeño, uno de las insistencias en la enseñanza de mi madre era las personas con las que me debía juntar. Yo realmente recuerdo que ella lo repetía tanto que se quedó como un mensaje en el subconsciente. Tanto así era importante para ella que recuerdo que insistía mucho en que los trabajos, las reuniones, las cosas las hiciéramos en la casa para ella conocer con qué personas me juntaba yo, al igual que mis hermanas. Eso nunca se me olvida y quedó tan en el subconsciente que quedó como una costumbre, ¿no? Cada vez que yo llegaba, ya llegué de luego a la universidad, cada vez que llegaba a un trabajo o al internado, llegaba a sitios diferentes, ahora grandes, llego a sitios de trabajo y tiendo a juntarme con la misma clase de personas que siempre me junto. Aunque la mayoría de las veces no encuentro personas cristianas, pero sí personas nobles, gentiles, etcétera, con aquellos valores que me educaron, tiendo a buscar ese tipo de personas.
Y no por mérito propio, sino como les digo, mi madre se encargó de taladrar eso en mi subconsciente al punto que lo hacía automático. Y una vez le di gran valor a esto porque conocí a otra persona que había nacido en el seno de un hogar cristiano, que había nacido con muchas enseñanzas y escuchaba la enseñanza que le daba su madre, y luego veía la vida de esa persona y las decisiones que había tomado. Y yo me preguntaba como, caramba, pero ¿y por qué? ¿Por qué si ha tenido la oportunidad de niño estar expuesto a la palabra? Y en un momento recapacité cuando escuchaba hablar a sus padres, en su madre en específico, y decía, no, ya yo les enseñé todo lo que les debía enseñar. Y le decía eso no solamente a esa persona, sino a su hermano de 14 años de edad. Y decía, ya yo les enseñé todo lo que les debía enseñar. Ellos ya escogen entonces qué hacen y qué no hacen, con quién se juntan y con quién no se juntan. Entonces vi la diferencia. Yo decía, tal vez ahí está el detalle en con qué personas se ha juntado, que a pesar de haber sido enseñado en la palabra, a pesar de nacer en el seno de una familia cristiana, ha tomado decisiones tan erróneas en su vida. Y eso es realmente muy, muy, muy importante para nosotros. Y más importante todavía cuando estamos en etapas tempranas de nuestra vida. Porque la influencia del grupo puede ser tan fuerte al punto que nos haga ceder a tomar decisiones que vayan en contra de la honra de nuestro Señor. La quinta y última fuente de presión que estudiaremos en la noche de hoy será el ambiente laboral. El ambiente laboral puede definitivamente ejercer presión sobre nosotros y hacernos ceder y tomar decisiones erróneas que nos lleven a actuar de una manera no íntegra. Cuando leía el libro y al autor, recordaba la historia de una gran amiga que trabajó en ventas y ciertamente no es creyente, pero es una persona que tiene, digamos, desde pequeña, ha escuchado la palabra de Dios, ha sido instruida en la palabra de Dios, aunque no sea creyente, y conoce la palabra de Dios. Y en algún momento me hablaba pues, de una manera muy honesta y me decía que había intentado al máximo cumplir las ordenanzas o leyes que conocía Dios, pedía o imponía sobre nosotros, y me enumeraba, me decía, he tratado de ser buena hija, he tratado de nunca hacerle mal a nadie, he tratado, y me enumeraba tantas cosas. Y llegó un punto en que me dijo, no soy mentirosa. Cuando me dijo así, reflexionó en un momento y me dijo, bueno, en algún momento en mi trabajo, trabajaba en ventas, me dijo, en algún momento mentí en mi trabajo para los clientes, pero solamente ahí lo hice. Entonces me di cuenta que aunque era consciente que eso no era algo bueno, aunque era conocedora que no le agradaba a Dios y que en su vida cotidiana se llevaba de tal manera que evitara mentir, en algún momento la presión de su trabajo, de llevar resultados, de vender como le había solicitado su jefe, la llevó a quebrantar dicho mandamiento, y reconocía que así había sido y que había sido por causa del trabajo. Entonces, mis hermanos, sabemos que es importante llevar el pan a nuestra boca, sabemos que hoy día los trabajos no son fáciles, pero no podemos permitir que nuestra integridad se vea afectada por el trabajo donde estamos, por lo que hacemos para ganarnos la vida. Y no solamente en esa manera, a veces dar una incapacidad de una manera incorrecta, que es lo que más nos enfrentamos los médicos, ¿no? A veces nuestros amigos, no, mira, necesito una incapacidad para tal fecha, necesito esto, necesito que me hagas este favor, cosas que sabemos no están bien, aunque aparentemente, entre comillas, no le hagan mal a nadie, pero que no son correctas. Y a veces sí vemos la presión de la amistad, del trabajo, o tal vez nos lo pide un colega, mira, necesito que ayudes a esta persona de esta forma, y no queremos quedar mal con las demás personas del trabajo, pero ante todo debemos mantener nuestra integridad. No debemos permitir que la fuente de bendición que Dios nos ha dado para la provisión se convierta en una fuente de presión para tomar decisiones en contra de lo que Dios desea. Y no solamente de esa forma, también las personas que tienen autoridad sobre nosotros en el lugar de trabajo pueden afectar nuestra integridad, pueden solicitarnos cosas, nuestros jefes pueden solicitarnos cosas que, como decía, aparentemente no hagan mal a nadie, aparentemente no son un robo, pero sabemos que no son correctas, no están de acuerdo a lo que Dios exige de nosotros como hijos suyos. Sabemos que la palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades en Romanos 13:1. Sí, eso es cierto. Sin embargo, también debemos recordar que en la mayoría de veces nuestras autoridades, nuestros líderes, no son cristianos, no son creyentes, no tienen una moral acorde a las leyes de Dios.
Por tanto, debemos tener presente que si bien debemos someternos a la autoridad, esto no debe ser una excusa para faltarle a Dios, porque es la decisión más sencilla. La decisión más sencilla es si tú trabajas en venta y tu jefe te dice miente para que vendas un poco más o pierdes el trabajo, pues tú mentir es la decisión más fácil y yo me puedo justificar. Es que no, es que la Biblia también dice que yo debo someterme a la autoridad, pero de ninguna manera la Biblia se contradice. La Biblia no te va a decir en un momento que esto es malo y luego te va a decir que hay excusa para que lo hagas. Realmente no es así. Dios es perfecto, Dios no miente ni se equivoca. Sabemos que en primer lugar debemos mantener nuestra vida sometida a la autoridad de Dios. De ahí en adelante debemos someter nuestra autoridad a las demás figuras que encontramos en la tierra. Y esto vale con todos. Vale con los jefes, vale con los líderes, vale con todo el mundo. Hoy día, por lo menos en las tensas situaciones políticas que tenemos, vemos que a veces la situación más fácil o la postura más fácil es decir, no, pero es que Dios permitió que esa persona estuviese ahí y debemos someternos a la autoridad. Sí, Dios lo dice claramente, pero no debes violar la ley de Dios para someterte a la autoridad de los hombres que están ahí. Debemos ser claros, debemos no intentar ser inocentes con lo que está en la palabra. Debemos cada día estudiar más la palabra y es la manera en la cual podemos hacer diferencia el día de mañana en que estas circunstancias no ejerzan presión sobre nosotros y afecten nuestra integridad. Y es que, hermanos, no debemos olvidar que la principal razón por la cual todas estas fuentes ejercen presión sobre nosotros es porque en la mayoría de los casos vamos a terminar siendo la minoría. Vamos a ser la minoría en la sociedad, vamos a ser la minoría cristiana en nuestra familia, por lo menos al inicio. Vamos a ser la minoría probablemente en nuestros sitios de estudio, vamos a ser la minoría probablemente en nuestros lugares de trabajo, vamos a ser la minoría tal vez en nuestro grupo de amigos. Y eso es lo que hace que sea más fácil ceder a la presión de lo que los demás hacen, lo que los demás consideran como bueno. Pero definitivamente estamos llamados a ejercer como minoría esa responsabilidad que aunque la mayoría haya entregado su voluntad a la tiranía, al pecado, a lo que está mal hecho por el simple hecho de no ser conscientes de lo correcto, nosotros como minoría debemos proteger incluso a esa mayoría irresponsable de sus propias decisiones. Y eso implica que no importa en qué contexto estemos, debemos seguir siendo fieles a lo que sabemos es correcto delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, recuerdo en el ámbito político tan agitado que vive nuestro país permanentemente, hace unos años atrás, recuerdo que algunas personas se quedaban como un poco, no sé, como perdidas y luego me preguntaban, Jesús, ¿tú como que qué pitos tocas en realidad? Porque veían que en algunos momentos en mis redes sociales me discutía con aquellas personas con un pensamiento propio de derecha, ultraderecha. Y de pronto cuando pasó lo que pasó, por ejemplo, donde las minorías salimos y nos convertimos en una fuerza importante, cuando se quería cambiar ciertos parámetros del sistema educativo colombiano con respecto a la orientación sexual de los niños y salimos una minoría y pusimos nuestra voz fuerte sobre la mesa y logramos que se nos escuchara y logramos de esa manera defender los derechos de una mayoría errada, o por lo menos que estamos seguros es así, aunque ellos no lo consideren. Recuerdo que en ese momento también tuve encontrones con personas que tienen una mentalidad netamente de izquierda y algunas personas me decían, pero tú qué pitos tocas, si realmente eres de derecha, eres de izquierda, ¿de dónde es que eres? Y no, es que los cristianos no estamos llamados a eso. Y por eso casualmente que terminamos siendo minorías, porque no estamos llamados a llevar las corrientes del mundo, independiente de que acá digan A, allá digan B, allá digan X, allá digan Z. Nosotros estamos llamados a ser la minoría que haga las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y lo que es bueno seguirá siendo bueno, independiente de cuántos digan que no lo sea, y lo contrario, lo que es malo seguirá siendo malo, independiente de cuántos digan que sí lo sea. Entonces, mis hermanos, debemos tener claro cuáles son esas fuentes que pueden ejercer presión sobre nosotros, porque si bien hemos creído en la vida eterna y sabemos que estamos aquí ejercitándonos día a día en el estudio de la palabra, en la oración, en el conocimiento de Dios, no somos seres aislados, estamos en una sociedad, crecimos en una familia,
personas que amamos, personas que admiramos, personas con las que vivimos cada día una amistad, personas que tienen autoridad sobre nosotros en un trabajo, etcétera, etcétera, y distintas fuentes que ya mencionamos que pueden ejercer presión, algunas veces evidente y otras veces suave, inconsciente, que pueden llevar a que tomemos decisiones que no estén de acuerdo a la buena voluntad de Dios, y terminan esas fuerzas permeabilizando nuestra integridad y llevándonos a tomar decisiones en contra de todo lo que hemos aprendido en nuestra escuela bíblica sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, y cómo mantenernos íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Mis hermanos, Dios Todopoderoso les bendiga en esta hora. Espero que haya quedado muy claro el tema. Recuerden que todas estas fuentes pueden ejercer presión sobre nosotros, pero si tenemos claros cuáles son, cada día estudiamos más la palabra, cada día conocemos al Dios Todopoderoso que nos ha dado vida, y tenemos claro cuáles son sus mandamientos, cuál es su buena voluntad y cuál es el deseo de Él para con nosotros, podemos ser fuertes y mantenernos íntegros y seguir siendo testimonios delante de los hombres. El Señor les bendiga, que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Un abrazo, mis hermanos.